Hola a todos, bienvenidos a Liquid Church. Mi nombre es Kaira y soy una de las pastoras aquí. Es un privilegio estar con ustedes hoy, ya sea que estén aquí en persona o nos acompañen en línea. Solo quiero decirles feliz Navidad. Hoy vamos a sumergirnos en la segunda parte de nuestra serie navideña, Los Menos Importantes, y de verdad Dios ya ha estado obrando. La semana pasada abrimos Mateo 1 y nos adentramos en la genealogía de Jesús. Voy a ser honesta con ustedes, completamente transparente, y decirles que el 99% del tiempo, cuando leo las escrituras, suelo saltarme las genealogías. Por mucho tiempo sentía que las genealogías en la Biblia eran como leer los créditos al final de una película. Una larga lista de personas que no conoces. Disfrútalo. ¿Quién hace eso? Pero amigos, la genealogía de Jesús realmente vale la pena detenerse a leerla con calma. Les aseguro que hay una teología tan rica en cada uno de esos nombres. Lo vimos la semana pasada con el pastor Zach. Él nos mostró esta larga lista de padres antiguos. Y ¡qué sorpresa! Justo en medio de la lista conocemos a una mujer llamada Tamar. Aquí está parte de la genealogía, tal como se describe en Mateo 1. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob el padre de Judá y de sus hermanos. Judá, quien también es llamado el padre de Fares y de Zera, y su madre fue Tamar. Ahora bien, como aprendimos la semana pasada, la historia de Tamar es confusa y dolorosa. Escandaloso, y aún así, Dios cuidadosamente entreteje su vida en el linaje del Mesías para mostrarnos claramente a todos cómo Él trae redención y esperanza a través de ellos. El mundo los cuenta como los menos importantes. Si se perdieron la semana pasada, necesitan buscar y verla. Creo que fue el primer sermón que he escuchado predicar sobre esto, acerca de Tamar. El pastor Zach hizo un gran trabajo, pero hoy vamos de un escándalo picante a una sorpresa intercultural. Porque hoy vamos a hablar de otra mujer muy importante, que Mateo incluye en su lista o en la genealogía de Jesús, y su nombre es Ruth, como lo leo en mi Biblia en español. Y créeme, Mateo no está mencionando a Ruth de manera casual, sino que lo hace intencionalmente. De hecho, prácticamente está poniendo su nombre en negritas, subrayado y en mayúsculas de manera muy evidente, porque Mateo realmente quiere que sientas el peso de su identidad. Verás, Ruth no solo es inesperada, ella es impensable en el árbol genealógico del Mesías. Así que abre tu Biblia conmigo en Mateo capítulo 1. Dice así: esta es la genealogía de Jesús, el Mesías. Boaz, quien fue conocido como el padre de Obed, cuya madre fue, todos juntos, Ruth. Obed, quien fue el padre de Isaí, e Isaí, quien fue el padre del rey David. Ahora, si estás leyendo esto por primera vez, probablemente pienses, bueno, simplemente es una mujer llamada Ruth que tuvo un bebé. Pero para un lector judío del primer siglo, sus cejas habrían llegado al techo, porque Ruth no era judía, sino moabita. Y su nacionalidad no es algo que normalmente destacarías. De hecho, es algo que tratarías de ocultar. Ahora, quizá te preguntes, bueno, ¿por qué es eso? ¿Qué tiene de malo ser moabita? Bueno, me alegra que lo preguntes, porque los moabitas eran descendientes de Moab, claro. Si no sabes quién es Moab, hay una historia en Génesis capítulo 19. Puedes leerla, es una historia real. Eso nos cuenta cómo las hijas de Lot era el sobrino de Abraham, lo emborrachan, se acuestan con él y conciben un hijo llamado Moab, de quien más tarde descendieron los moabitas. Así que los moabitas en realidad fueron concebidos en incesto, y ese fue solo el comienzo de sus problemas. En el libro de Números leemos que las mujeres moabitas llevaron a los hombres de Israel a la idolatría y los alejaron de Dios. La nación cae en desastre espiritual y mueren miles. Es un capítulo muy oscuro en la historia judía. Tanto así que cuando llegamos al Deuteronomio, Dios realmente establece un límite y dice: ningún moabita ni ninguno de sus descendientes podrá entrar en la asamblea del Señor, ni siquiera en la 10ª generación. O sea, debes mantener a Moab bien lejos de los lugares sagrados. Ellos están en la lista de los que no pueden entrar. De hecho, si quieres saber lo que el Dios de Israel pensaba sobre Moab, hay una pequeña joya en el Salmo 60 que dice: Moab es mi vasija para lavar.
En otras palabras, aquí es donde lavo mis pies sucios. Tienes que entender, eso no es un cumplido, eso es una burla bíblica antigua. Por eso, cuando abrimos el Evangelio de Mateo en el capítulo 1 y leemos que la genealogía de Jesús incluye a Boaz, el padre de Obed, cuya madre era Ruth, podemos empezar a entender por qué Mateo está lanzando una bomba aquí. Y si esto fuera una publicación en redes sociales, este sería el momento en que la sección de comentarios se explotaría y cada persona judía se quedaría boquiabierta. Habrían dicho, espera, ¿qué? ¿Cómo es posible que ella haya llegado aquí? Sería como si ustedes recibieran sus resultados de Ancestry.com. Y luego descubren que el apellido de su tatarabuela era Kardashian y dirían, tengo preguntas. Sí, la pregunta natural es, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que una mujer moabita termine en la familia del Mesías? Bueno, Mateo solo nos está dando el titular, pero el libro de Ruth en realidad nos va a contar la historia de fondo. Así que pongan un dedo en Mateo y ahora viajemos atrás en el tiempo. Al Antiguo Testamento, al libro de Ruth, que de hecho es uno de los 2 libros de toda la Biblia que llevan el nombre de una mujer. Ahora, el libro de Ruth tiene 4 capítulos cortos. De verdad los invito a leerlo. ¿Pueden hacerlo en unos 15 minutos? Y para que sepan cuánto he estudiado en preparación para este mensaje, de los 85 versículos de este libro, 55 son diálogos, lo cual les haría saber que si esto fuera una película, sería una comedia romántica. Hay mucho diálogo y casi nada de acción, pero no es una historia aburrida. Se los prometo. En el fondo, el libro de Ruth es una historia previa de Navidad disfrazada. Así que aquí vamos. Abramos el libro de Ruth comenzando por el capítulo 1. En los días en que gobernaban los jueces, hubo una gran hambruna en la tierra. Un hombre de Belén de Judá se fue a vivir por un tiempo con su esposa y sus 2 hijos. En el país de Moab, el nombre del hombre era Elimelec. Todos digan Elimelec. Elimelec. Es divertido decirlo, ¿verdad? El nombre de su esposa era Noemí. Y los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Quilión. Eran efrateos de Belén en Judá y fueron a Moab y vivieron allí. Ahora permítanme mostrarles un pequeño árbol genealógico para que lo sepan. ¿Quiénes son los personajes principales de esta historia? Primero tenemos a Elimelec. Él es el esposo y el padre y su nombre significa mi Dios es rey. Luego tenemos a Noemí, su esposa, y su nombre significa dulce y agradable. Y ellos tienen 2 hijos. Y para entender cómo la gente de aquella época nombraba a sus hijos, hay que saber que generalmente les ponían nombre basándose en una de 2 cosas. O bien les daban nombres proféticos según lo que deseaban ver, como por ejemplo, podrías llamarlo fuerte o podrías llamarla piadosa o pura. O les ponían nombre a sus hijos según lo que veían al nacer. Por ejemplo, podrían decir gran cabellera de Jersey para el pastor Tim. Tal vez llamarían chico alto a alguien como el pastor Todd, o pequeña pero poderosa, como me gustaría que me hubieran llamado a mí. Pero en este caso es muy probable que Elimelec y Noemí hayan nombrado a sus hijos según lo que vieron cuando nacieron. Probablemente tuvieron dificultades al nacer, porque sus nombres eran Malón, que significa enfermo o enfermizo, y Quilión, que significa débil o cansado. En otras palabras, sus nombres eran enfermo y cansado. Quiero que conozcan a mis hijos, enfermo y cansado. Algunos pensarán, ¿es posible? ¿Puedo cambiar el nombre de mis hijos? Así que tienes a un hombre llamado Mi Dios es Rey, que está casado con dulce y agradable, y sus hijos son enfermo y cansado. Y ahora, Mi Dios es Rey, Elimelec, está preocupado por su familia porque hay una hambruna en la tierra. Así que decide trasladar a toda su familia, junto con sus seres queridos, de Belén a Moab. Belén está en Canaán, la tierra prometida. Para llegar a Moab desde Belén, el viaje es de unos 80 kilómetros. Como puedes ver aquí, todo el trayecto hasta Moab tomaría un par de días para salir de Belén y llegar a Moab, según la velocidad al caminar. Y Elimelec va a Moab con su familia y termina haciendo un terrible error, porque mira lo que sucedió.
El versículo 3 dice, ahora bien, Elimelech, el esposo de Noemí, murió y ella se quedó sola con sus 2 hijos, enfermo y cansado. Y ellos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Y después de haber vivido allí unos 10 años, ambos, Malón y Kelión, también murieron. Y Noemí se quedó sin sus 2 hijos y sin su esposo. Ya hay tanto dolor en esta historia. Primero el esposo de Noemí, Elimelech, muere. No sabemos qué pasó. Quizás sufrió un derrame cerebral. Quizás fue atropellado por un camello. La escritura no lo dice. Pero esto dejó a Noemí en una situación realmente difícil porque ahora es viuda. Y lo que me parece fascinante es que aunque Moab está a solo 80 kilómetros de Belén, o sea, no tan lejos, Noemí permaneció en Moab 10 años más. Y porque ella estaba lejos de Dios y porque su gente, sus hijos se casan con mujeres que no eran del pueblo de Dios, pero eventualmente ellos también mueren. Y aquí es donde realmente comienza nuestra historia, con 3 viudas que no tienen hogar, ni dinero, ni esperanza. Y es entonces cuando finalmente Noemí decide regresar a Belén. El versículo 6 dice, cuando Noemí oyó en Moab que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo proveyéndoles de alimento, ella y sus nueras se prepararon para regresar de allí a su tierra. Así que van de camino a Belén, y mientras caminan tranquilamente, estas 3 mujeres tienen una conversación. Y Noemí básicamente les dice a sus nueras, regresen a su hogar, quédense en Moab, cásense con su propia gente y tengan hijos con ellos. Y una de ellas, Orfa, hace exactamente eso. La Biblia de hecho dice que Orfa besó a su suegra para despedirse. Y regresó a Moab. Por cierto, ¿ustedes saben qué le pasó a ella? Comenzó su propio programa de televisión y le fue muy bien. Pero Ruth, la historia de Ruth tomó un rumbo completamente diferente, porque ella decide quedarse con Noemí. Y en el versículo 16, finalmente habla por primera vez en toda la historia. Y lo que ella dice no es solo dulce, es sorprendentemente sacrificial. Esto es lo que ella dice. Ruth respondió, no me pidas que te deje o que me aparte de ti. A donde tú vayas, yo iré. Y donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahora, creo que es fácil leer estas palabras y pensar, sí, ya sabes, parecen sacadas de una película de Hallmark. Parecen suaves, dulces y sentimentales, pero en realidad no lo son. Las palabras de Ruth no son románticas. Mírenlo bien, en realidad son revolucionarias, porque su declaración no es solo decir Noemí te amo. No, lo que ella está diciendo es una entrega total. Ella está diciendo Noemí, voy a dejar mi tierra natal, voy a alejarme de mi cultura. Voy a abandonar los únicos dioses que he conocido. Voy a renunciar a mi seguridad, mi familia, mi futuro. Voy a convertirme en una extranjera sin protección. Voy a entrar en una tierra donde puede que no me acepten, pero abrazaré una nueva identidad y un nuevo Dios. Me pregunto, ¿te ha pasado alguna vez que entraste a un lugar completamente nuevo o a una etapa nueva en tu vida y sentiste que todos los demás ya eran parte, menos tú? Como si estuvieras afuera, mirando hacia adentro, porque así es exactamente como está Ruth en esta historia. Si eres nuevo en un trabajo, o eres nuevo en una relación, o eres nuevo en este país, o en esta iglesia, o aprendiendo a sobrevivir después de un divorcio, o nuevo en la escuela, o nuevo en el vecindario, o nuevo después de una pérdida, o un nuevo creyente, sabes exactamente cómo se sentía Ruth. De hecho, yo mismo me sentí así cuando me mudé de Puerto Rico a New Jersey después de vivir en la isla por más de 30 años. Amigos, en junio de 2012 empaqué toda mi vida, literalmente todo lo que poseía. Lo puse en un barco de carga de Crowley, rumbo al norte hacia Jersey. Incluso nuestros 2 autos estaban en ese barco. Mi esposo José y yo compramos 1, o en realidad 4 boletos de solo ida, de San Juan a Newark, New Jersey. Sin vuelo de regreso, sin red de seguridad, sin plan B.
El 2 de junio de 2012, nunca lo olvidaré, fui al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan. Abracé a mis padres para despedirme y por primera y única vez en mi vida vi a mi papá llorar desconsoladamente. Y no solo estaba dejando mi hogar, estaba dejando mi iglesia, la única que había conocido. Estaba dejando mi trabajo. Tanto mi esposo como yo éramos abogados. Dejé a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinas y sobrinos. Dejé a mis amigos, a quienes había amado durante décadas. Fue aterrador, de verdad. En realidad, fue tan desgarrador y al mismo tiempo muy emocionante. Amigos, sinceramente, no conocíamos a nadie en New Jersey. De hecho, lo único que sabía sobre New Jersey era que estaba cerca de Nueva York. Pero creíamos que Dios nos estaba llamando a ir. Recuerdo que aproximadamente un mes después de mudarnos encontramos Liquid. Y una mañana de domingo, una mujer muy dulce, que ahora es una querida amiga mía, me invitó a su grupo pequeño. Su nombre es Lois Brooks. Así que subí a mi auto y conduje hacia una tierra desconocida llamada Madison, New Jersey. Y entré en una casa donde se reunía un grupo de mujeres y todas eran increíblemente amables. Eran tan cálidas, tan acogedoras, tan amables. Pero amigos, nunca olvidaré estar ese día parada ahí, en la cocina de esa hermosa casa. Estoy rodeada de mujeres y me sentía como la persona más sola del planeta. No por algo que ellas hicieran, ya les dije que fueron muy acogedoras, sino porque todo me resultaba tan extraño. Me sentía tan fuera de lugar, como un pez fuera del agua, me sentía vulnerable y sola, como una extraña que no sabía dónde pertenecía. Así que cuando leo las palabras de Ruth, a donde tú vayas yo iré, y donde tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, tienes que entender por qué no lo leo como poesía. Lo leo como el clamor de alguien que está de pie en la puerta de embarque de un aeropuerto o afuera de un nuevo lugar de trabajo, o en la cocina de la casa de un desconocido en una tierra extraña, como alguien que está dando un paso hacia un futuro que no puede ver, pero que al mismo tiempo lleva un corazón lleno de esperanza. Tienes que entenderlo. Este es un momento crucial en la vida de Ruth, porque este es el momento en que Ruth va a convertirse en inmigrante. Ella no es judía, pero se está mudando para vivir con ellos. Y en el mundo antiguo no era nomás entrar en la comunidad judía. Necesitabas el linaje correcto, la tribu correcta, la historia correcta. Ruth no tenía nada de eso. De hecho, habría crecido con costumbres diferentes, vistiéndose distinto, hablando otro idioma, diferente a todos los demás. Por su nacionalidad y su origen, los letreros que la esperaban en Israel decían, no se permiten moabitas. Y aún así, de alguna manera, Ruth sale de su zona de confort. Deja absolutamente todo lo que le es familiar y toma una decisión que cambiará su vida. Va a ir a Belén con Noemí. Ella no tiene idea de cómo va a terminar su historia. Está entrando a Belén de la misma manera en que muchos de nosotros entramos a una nueva etapa. No estamos seguros, pero tenemos una fuerza que dice, confío en Dios, incluso cuando no puedo ver el siguiente paso. Y así como yo me sentí cuando me mudé a New Jersey, o como tú te sentiste al comenzar un nuevo trabajo, una nueva escuela, una nueva relación o una nueva iglesia, Ruth, de verdad, está haciendo lo más valiente que un ser humano puede hacer. Ella se presenta en un lugar donde no está segura de pertenecer, pero confía en que Dios la encontrará allí. Mira, la declaración de Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, es sin duda una de las conversiones más puras, sinceras y claras de todo el Antiguo Testamento. Ruth no solo está eligiendo a Noemí, ella está eligiendo a Yahvé. Ella abandona todo lo que conoce para poder abrazar a un Dios del que solo ha oído hablar únicamente por fe. Así que si alguna vez te has sentido fuera de lugar, si te has sentido inseguro o no calificado, invisible, abrumado, como si no encajaras en la iglesia o en la fe, como si estuvieras entrando en un mundo donde no conoces las reglas. Si eres una madre soltera o estás comenzando de nuevo o eres inmigrante o recién llegado, nuevo en New Jersey, si estás intentando volver a la iglesia por primera vez después de mucho tiempo o si entraste sintiendo no estoy seguro si pertenezco aquí, Ruth es tu ejemplo.
Porque lo que activa su lugar en la historia de Jesús es la fe de Ruth, no su linaje, no su pasado, ni su pasaporte. Y lo que su vida nos muestra es que Jesús vino desde los forasteros para poder dar la bienvenida a los forasteros. Ruth le da la espalda a Moab y vuelve su rostro decidido y lleno de esperanza hacia el Dios de Belén. Y esta única decisión que toma con su vida, tan valiente y audaz, tan llena de fe y determinación, cambia por completo su vida y también cambió su legado para siempre. Porque cuando Ruth y Noemí finalmente llegan a Belén, llegan sin nada, absolutamente desprovistas de todo lo que antes conocían. Sin esposo, sin ingresos, sin tierra, sin una red de seguridad que la protegiera. Así que Ruth hace lo único que una mujer vulnerable realmente podía hacer en ese momento, en el mundo antiguo. Ella sale a espigar. ¿Qué es espigar?, te preguntarás. Bueno, en Levítico 19, Dios ordena a su pueblo: no coseches hasta los bordes de tu campo, ni recojas las espigas que caen de tu cosecha. No repases tu viñedo por segunda vez, ni recojas las uvas que se han caído. Déjalas para los pobres y los extranjeros. En otras palabras, espigar era el sistema de bienestar de Dios. Era su mandato para asegurarse de que los pobres, las viudas, los huérfanos y los inmigrantes pudieran sobrevivir. Era la manera de Dios de decir: mi pueblo protege a los vulnerables porque yo protejo a los vulnerables. Y así Ruth, que es una viuda inmigrante pobre que lucha por sobrevivir, que cumple con todos los criterios de desventaja, ella entra en un campo simplemente con la esperanza de recoger suficiente grano para que ella y Noemí puedan seguir con vida. Y luego el texto dice algo tan hermoso y conmovedor. Dice: Ruth, la moabita, le dijo a Noemí con humildad y respeto: déjame ir a los campos y recoger cuidadosamente las espigas que queden detrás de aquel en cuyos ojos yo halle favor. Ruth no está mendigando, ella no se siente con derecho. Ella está haciendo lo que puede y confía en que Dios hará lo que ella no puede. Y aquí es donde la cosa se pone buena, te aseguro. ¿Recuerdas que te dije que todo este libro es una precuela de la Navidad? ¿Te acuerdas? Estoy a punto de mostrarte por qué. Porque la Biblia dice que resulta que Ruth terminó espigando en el campo de un hombre llamado Boaz. La Biblia dice que según se vio, ella estaba trabajando en el campo perteneciente a Boaz, que era del clan de Elimelech. ¿Ustedes recuerdan a Elimelech? Mi Dios es rey, el esposo de Noemí quien falleció. Boaz es un familiar suyo. Y por cierto, cada vez que la escritura dice, bueno, casualmente o como resultó ser, en realidad puedes leerlo como que las huellas de Dios están en todo esto. Verás, Boaz es un terrateniente adinerado en Belén. Es un hombre de posición y un hombre de carácter que lleva en sí el corazón de Dios. Y cuando Boaz ve a Ruth, no ve lo que la sociedad habría visto. Él no ve que ella es una moabita, no la ve como una forastera, no la ve como una carga. En cambio, realmente ve su valentía, su sacrificio y la fe que tiene. Y por eso la bendice con estas hermosas palabras en el libro de Ruth. Dice: que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que recibas una gran y abundante recompensa por parte del Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas amorosas has venido a refugiarte, bajo sus alas. Es una imagen de Dios acogiendo y cubriendo a Ruth, protegiéndola, dándole una cálida bienvenida a su hogar y brindándole seguridad. Así que entiendan, Boaz no solo está siendo amable, él está encarnando el carácter de Dios al proteger a los vulnerables, proveer para los hambrientos. Él acoge al forastero y redime a los quebrantados. Vean, Boaz se convierte para Ruth en lo que la Biblia llama un redentor familiar. En el antiguo Israel, un redentor familiar era el pariente masculino más cercano, responsable de proteger la propiedad de la familia, rescatar a un miembro en peligro y pagar el precio necesario para restaurar la vida de alguien o asegurar su futuro. En otras palabras, piénsalo de esta manera. El redentor familiar intervenía cuando alguien no podía salvarse a sí mismo.
Y esto es exactamente en quien se convierte Boaz para Ruth. Y la escritura en realidad nos dice que Boaz hace esto realizando 3 cosas por Ruth. Primero, la protege. Él le dice, quédate aquí, les he dicho a mis hombres que no se entrometan contigo. En un mundo patriarcal donde las viudas inmigrantes eran vulnerables a los abusos, Boaz se convierte en el escudo de Ruth. Segundo, él provee para ella. A la hora de la comida, Boaz dijo, ven aquí, Ruth, toma un poco de pan, mójalo en vinagre de vino. Él la invita a su mesa para comer y les indica a sus trabajadores que dejen caer grano extra a propósito. Pero esto no es caridad. Esto es, en realidad, una generosidad abundante que refleja a Dios. Y finalmente, Boaz paga el precio para redimir a Ruth. En Ruth 4 leemos cómo Boaz va a la puerta de la ciudad, que en tiempos antiguos se consideraba el tribunal. Reúne a los ancianos, negocia con los hombres y finalmente da un paso al frente y declara públicamente, yo la redimiré. Y es en ese momento cuando Boaz se convierte oficialmente en el redentor de Ruth, su pariente cercano. Él compra la tierra que pertenecía a la familia de Noemí y toma a Ruth como su esposa. Y la Biblia nos dice que Boaz tomó a Ruth y ella se convirtió en su esposa. Y cuando él se unió a ella, el Señor le concedió concebir y ella dio a luz a un hijo. Y el nombre de ese hijo es Obed. Y Obed tuvo un hijo llamado Isaí. E Isaí tuvo un hijo llamado David. ¿Ves lo que Dios acaba de hacer? Tomó a una mujer moabita inmigrante y la convirtió en la bisabuela del rey más grande que Israel jamás haya tenido. Así que Mateo incluye a Ruth en la genealogía de Jesús cuando escribe esto. Boaz, el padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, el padre de Isaí. E Isaí, el padre del rey David. Es como si Dios mismo dijera, observa lo que voy a hacer con esta persona que el mundo pasa por alto. ¿Lo ves ahora? ¿Puedes sentirlo? Que el libro de Ruth no es solo una historia de amor, es una precuela de la historia de la Navidad. Es un adelanto, una prefiguración, un tráiler de lo que Dios está a punto de desatar sobre el mundo. Porque en el mismo pueblo donde el redentor, pariente de Ruth, Boaz, intervino para rescatar a una viuda extranjera y pobre, siglos después vendría otro redentor. Solo que esta vez, este redentor no restauraría solo el futuro de una mujer. Él restauraría al mundo entero. Así que Belén no es un escenario al azar. Es el escenario donde Dios está preparando la mayor historia de redención de todos los tiempos. Mucho antes de que un pesebre sostuviera a un rey recién nacido. Mucho antes de que los ángeles iluminaran el cielo. Mucho antes de que los pastores escucharan las buenas noticias. Dios ya estaba preparando la escena y lo hizo todo en un pueblo llamado Belén, que literalmente significa la casa del pan. ¿Entiendes realmente lo que eso significa? ¿Te has dado cuenta de que Jesucristo, el pan de vida, nació en la casa del pan, Belén, para ofrecer el pan de la salvación a todas las personas del mundo? Por eso es tan importante la inclusión de Ruth en la genealogía de Jesús. No es solo algo tierno, es algo cósmico, piénsalo. Mateo realmente eligió qué mujeres nombrar en la genealogía de Jesús. ¿No tenía que incluir a Ruth? De hecho, omite a la mayoría de las matriarcas. Sara, la esposa de Abraham, Rebeca, Raquel, Lea, ninguna de ellas está en la genealogía. En cambio, Mateo selecciona a mujeres como Tamar y Ruth. ¿Por qué? ¿Por qué decide incluirlas? Porque no solo nos da historia, Él nos está dando teología. ¿Sabes por qué incluyó a Ruth? ¿Por qué destacó a una mujer moabita que provenía de una nación que Dios mismo una vez llamó su lavadero? Porque la historia de Navidad es una historia para los forasteros. Que antes de que Jesús predicara un solo sermón, antes de que sanara a un ciego, antes de que alimentara a los 5,000, Mateo quiere que sepas que Jesús vino a través de los forasteros, para que pudiera dar la bienvenida a los forasteros. Ruth no pertenece a Israel, pero Dios le da un lugar. Ella no tiene un linaje, pero Dios le da uno. Ruth no tiene un futuro, pero Dios la incluye en la importante historia del futuro Mesías. Porque así es Dios. Él ve a aquellos que se sienten fuera de lugar. Él levanta a los que el mundo pasa por alto.
Él da la bienvenida a quienes se preguntan si pertenecen o no. Él reúne a los solitarios, a los heridos, a los extranjeros, a los fracasados, a los olvidados. Y les dice, ya no están afuera, ahora están aquí adentro. Son parte de la familia. ¿Sabes que eso es lo que dice la Escritura que somos? Efesios 2 dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son extraños ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Ustedes son, ¿qué dice iglesia? Miembros de la familia de Dios. Pablo literalmente dice, ustedes solían estar afuera, pero ya no más. El reino de Dios no tiene vigilantes, solo una puerta abierta a través de la fe en Jesús. Así que entiendan, Ruth no es la excepción en la genealogía de Jesús. Ella es el anuncio de que Dios construye su familia a través de los que son pasados por alto. La Navidad es Dios diciéndole a cada persona que alguna vez se ha sentido como Ruth, a cada inmigrante, a cada recién llegado, a cada madre soltera que comienza de nuevo, a cada creyente que teme no estar a la altura. Tú perteneces a mi historia. Así de asombroso y maravilloso es Dios. A través de una forastera, una mujer inmigrante, una mujer moabita que en algún momento adoró a dioses falsos, Dios eligió traer el agua viva, el pan de vida, a través de ella. El príncipe de paz, el buen pastor, el rey de reyes y señor de señores, el alfa y la omega, todo esto a través de una mujer a la que el mundo habría descartado. Y así, al terminar nuestro tiempo juntos, quiero dirigirme a dos grupos de personas que están aquí hoy. Primero, a las personas que se sienten como Ruth. Si hoy entraste sintiéndote como un forastero, si te sientes demasiado destruido o demasiado pecador o demasiado perdido, demasiado desconocido, no calificado, demasiado complicado, si la vida te ha dejado solo, perdido o abrumado, si no estás seguro de dónde perteneces, quiero que me escuches. La Navidad es tu regreso a casa. Porque si la historia de Ruth nos enseña algo, es que hay un lugar para ti en la familia de Dios. Dios se especializa en ver a los que son pasados por alto. Él levanta a los excluidos y da la bienvenida a quienes el mundo deja de lado. Si no recuerdas nada más de hoy, quiero que recuerdes esto. Dios incluye a los forasteros en su historia. Así que nadie está demasiado lejos, ni es demasiado extranjero, ni demasiado olvidado para ser parte de su familia. Así que si te sientes como un forastero, eres exactamente el tipo de persona que Dios trae a su familia. El segundo grupo del que quiero hablar es ustedes que ya son creyentes. Quizás hoy estás aquí y piensas que no te sientes como Ruth. ¿Te sientes arraigado en tu fe? ¿Tienes confianza en Jesús? Si ese eres tú, quiero que escuches esto. Dios te llama a tratar a los forasteros como Boaz trató a Ruth, con amabilidad, con protección, con generosidad, con dignidad y con los brazos bien abiertos. Recuerda, Boaz no esperó a que Ruth pusiera su vida en orden. No le pidió su pasaporte, no interrogó su pasado ni le hizo una revisión de antecedentes. Simplemente la vio su valentía, vio su fe y su humanidad y la recibió con los brazos abiertos. Si eres seguidor de Jesús, este también es tu llamado. Nuestro mundo ya tiene suficientes guardianes de puertas y Jesús busca más personas como Boaz, hombres y mujeres dispuestos a recibir al forastero en casa. Mi pregunta es, ¿quién será tu Ruth esta temporada? ¿A quién te llama Dios a ver, proteger, bendecir y acoger? Ya sea que te sientas como Ruth o como Boaz, el mensaje de la Navidad es el mismo. Jesús vino como descendiente de forasteros para poder acoger a los que son forasteros. Escucha, donde quiera que estés, quien quiera que seas, donde quiera que hayas estado, quiero que sepas que hay un lugar para ti en la historia de Jesús. Amén. Déjame orar por nosotros ahora. Jesús, te damos gracias por la hermosa verdad de lo que tu evangelio nos revela. Te agradecemos que vengas de una familia de forasteros para que no hubiera nadie que se sintiera excluido en tu familia. Te doy gracias, Señor, por esa verdad y oro para que ella arda en los corazones de aquellos que hoy se sienten ignorados o invisibles o de alguna manera como si no encajaran.
Señor, te pido que ellos realmente sepan que tú los ves y que son importantes para ti, que los consideras como tus hijos y que ellos pertenecen aquí. Gracias por las palabras que sanan las grietas en nuestros corazones. Y oro para que esto sane a todos los que necesitan escuchar eso hoy. Te amamos. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por ver el canal de YouTube de Liquid en español. Ahora no queremos que te detengas aquí, sino que quiero invitarte a que seas parte de nuestra comunidad en línea. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo video o transmisión en vivo. También te invitamos a visitarnos en persona. Ofrecemos servicios de Liquid en español en Nueva Jersey. Solo tienes que visitar a liquidchurch.com/visit para obtener más información. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.